Al texto de una vez, a Génesis 42. ¿Qué tal el tema de escuela? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Eso yo sé que les encantan los temas de los demonios, pero bien, bien. Ese es un tema llamativo, ¿sí sabía? Que a todos los seres humanos les gusta saber sobre qué pasa. Si hay demonios, no hay demonios, si existen, no existen. ¿Cómo hay que lidiar con este tema? Génesis 42. Vamos a leer unos versos y luego vamos a entrar a estudiar ese capítulo muy bonito, por cierto. Confrontación versus restauración. Confrontación versus restauración. Es decir, nadie puede ser restaurado hasta que no sea ¿qué? Confrontado en su corazón. No estoy hablando de regaño, no estoy hablando de maltrato, no estoy hablando de castigos. Es una confrontación que Dios hace al alma y lo hace con su verdad. Génesis 42, versículo 1 dice así: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron el rostro a tierra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Santificado sea tu nombre esta mañana entre nosotros. Que tu pueblo, Dios, te pueda adorar, te pueda exaltar mientras tu palabra es expuesta. Que nuestros corazones sean alumbrados en el poder del Espíritu. Que los salvos sean edificados. Que los que no son salvos sean convertidos a la Escritura, a Dios. Pero sobre todo que tu gloria, Señor, esté sobre este lugar hoy, en este tiempo de predicación. Gracias, Espíritu Santo, siempre estás ahí, siempre estás pendiente de tu pueblo. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, amén y amén. Confrontación versus restauración. Han pasado más de 20 años desde que José salió de la tierra de su padre. Para ser más exactos, podríamos hablar de 22 años. Sale a los 17, hacemos un recorderis. Está 11 en la casa de Potifar, 12 en la cárcel, suma 13, 7 años de hambre, suma 20, 7 años de abundancia, suman 20, y 2 años de escasez, podríamos hablar de 22, 23 añitos desde que salió de su casa. Ahora es gobernador de Egipto. Su nombre ha sido cambiado Sabnab Panea, pero su corazón sigue alineado a la voluntad de Dios. Su nombre fue cambiado por el faraón. Era una costumbre cambiar los nombres de los hebreos. Se les ponía el nombre según la cultura, como pasó con Daniel y los 3 amigos o los 3 primos de Daniel. Dicen que eran primos, otros dicen que eran amigos. La vida de José nos muestra el proceso que vive un hombre que acepta la providencia divina, que está sometido a la soberanía de Dios, que no cuestiona lo malo ni se alaba por lo bueno. Tenga en cuenta eso. José no cuestiona las dificultades. Él no dice: ¿y por qué me vendieron mis hermanos? ¿Y por qué me acusó la esposa de Potifar? ¿Y por qué el copero se olvidó de mí? Mientras que uno lleva esas cuentas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué fulano? ¿Y por qué sutano? Tampoco dice: y ahora soy más porque soy gobernador. En la casa de Potifar tenía poder, le dieron la casa para cuidarla. En la cárcel gobernaba la cárcel, ahora gobierna la nación, pero su corazón es intacto. Eso es lo que más impresiona de la vida de José. Él es el hombre tipo de Cristo, él es el hombre tipo de Cristo por excelencia. Nos muestra ese proceso que vive ese hombre que está sujeto y sometido a la voluntad de Dios. El capítulo 42 es de contrastes. Vamos a ver un hombre poderoso que sabe lo que hace.
No todos los poderosos saben lo que hacen, pero este hombre es un hombre poderoso, José. Ahora ya no es un esclavo, ya no es un preso, ya no está acusado de violación, ahora es un hombre gobernador que sabe lo que hace. Bendecido por Dios en todo, no necesitaba nada. Si hablamos de dinero, tenía toda la nación bajo su poder. Pero parece que a pesar de estar ahí en su plenitud, necesita algo más. Te doy un consejo: cuando estés muy pleno, recuerda que necesitas algo más. Eso me ha ayudado muchas veces, pero la verdad nunca he estado tan pleno, siempre he estado necesitando que es mejor. También vemos un grupo de hombres que son alcanzados por sus pecados, estoy resumiéndole lo que vamos a tratar, que necesitan conocer el arrepentimiento y el perdón. Ya sabemos quiénes son esos hombres, ¿no? Los hermanos de José. Es fácil llorar con los que lloran, pero no es igual cuando vemos que Dios bendice a otros. José es un ejemplo de bendición. A veces nos interesamos por las luchas de otros, y eso está bien como iglesia y podemos ayudar a otras personas. Pero muy pocas veces nos alegramos de que Dios bendiga a los creyentes, que prosperen económicamente, que sean restaurados familiarmente, como que no le damos tanta importancia. Pero es importante ambas cosas: llorar con el que llora y alegrarse ¿con quién? Con el que se alegra. El problema es que nuestro corazón tiene envidia y a veces se manifiesta en que no nos gusta que a otros les vaya bien, sino que solo a nosotros nos vaya bien. Antes que venga la restauración que tanto anhelamos como creyentes en diferentes aspectos de nuestra vida, es necesario que seamos examinados y confrontados con aquello que no ha sido tratado. En su vida y en la mía hay cosas que no han sido tratadas todavía. José tiene un huequito, digamos así, una brechita en su corazón, que ya casi está a punto de resolver, y es el asunto con sus hermanos, el asunto con los que lo vendieron. No, digamos que quizás no han sido tratados porque es Dios quien determina los tiempos en la vida de los creyentes. Hay cosas que se tratan al principio cuando llegamos y se manifiesta ese cambio instantáneo, y hay cosas que están más escondidas y que Dios por el camino las va a ir sacando. El tiempo que estamos hablando aquí es un tiempo en que José es un gobernador. Sus hermanos y familia empiezan a pasar hambre al otro lado. En otro tiempo las cosas eran al revés. José estaba en la cisterna y sus hermanos gozaban de libertad. ¿Sí vamos entendiendo? Nunca sabemos dónde vamos a estar. Hoy estamos acá, mañana no sabemos. ¿Cuántos veían el programa ese antiguo que se llamaba Espectaculares GES? ¿Sí? Con Héctor Mora era el que viajaba. Ese era La Vuelta al Mundo con Héctor Mora, que decía desde Bosa, después desde cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Así somos los creyentes, desde la comodidad, no sabemos después desde dónde. O desde la cisterna, no sabemos después desde dónde. Desde Egipto, no sabemos después desde el palacio quizás. O usted está en el palacio y está que se va para Egipto. No sabemos, o sea, cada historia es tan diferente. Pero recordemos algo, iglesia: Dios es quien lleva el proceso de cada uno de nosotros. Es Él el que sabe qué tiempo estamos viviendo y qué tiempo vamos a vivir o necesitamos vivir más adelante. Vamos a ver un proceso de confrontación y restauración, por eso se llama confrontación versus restauración. Primero aprenderemos que Dios utiliza el hambre para llevar a los hombres a cambios verdaderos. El hambre es desesperante, el hambre física. Muy pocos la han vivido como realmente se vive el hambre. ¿Sí? O sea, una cosa es que usted no almorzó un día y llegó a la casa y se comió el doble, eso es diferente. ¿Sí? Pero hambre física, que usted tenga la necesidad, que no tenga cómo saciarla, que sean migajas, eso es diferente. La sed física es muy fuerte.
Poca gente vive eso, ¿sí sabía? Dentro del planeta. Muchos lo viven por su pecado, porque escogieron vidas incorrectas, su miseria. Pero pocas personas viven el hambre en realidad, que diga, no hay comida. Dios es tan bueno que suple toda la tierra de su comida. Luego vemos la actitud de un hombre con un corazón temeroso de Dios, José. Un hombre íntegro, un hombre sabio, un hombre poderoso. Y también hablaremos de la conciencia culpable. ¿En quién? En los hermanos. Hay un tema sobre la conciencia que en algún momento tenemos que mirar, y es los tipos de conciencia que hay. La Biblia habla de varios tipos de conciencia. No es el tema de hoy, pero para que vayas sabiendo. Hay una conciencia cauterizada, dice la Biblia. Hay una conciencia débil. Hay una conciencia limpia. Hay una conciencia ordenada. Hay una conciencia culpable. Todo eso son las cosas que pasan por nuestra conciencia. Finalmente veremos cómo se produce un cambio en la manera de hablar y pensar cuando hemos sido confrontados y estamos siendo restaurados. Es decir, el proceso de restauración sucede en la medida en que Dios nos está confrontando con su palabra, lo hace para transformarnos. En ese proceso hay cambios verdaderos, como la manera de hablar y la manera de pensar. Eso cambió en la vida de los hermanos de José. Vamos a ver lo primero entonces. El hambre trae cambios verdaderos. Versículo 1 al 5. Dios siempre ha utilizado la crisis en la vida de las personas para llevar a cabo su obra perfecta. Es algo que nosotros no podemos entender en el momento en que lo estamos viviendo. La crisis no nos gusta. De hecho, no la entendemos en el momento en que estamos en esa crisis. Pero siempre esa crisis, cuando hablo de crisis son, si aquí hay 40 personas o 50, son 50 crisis diferentes. ¿Sí sabía? O sea, su crisis no es la del vecino. Su lucha no es la del que tiene al lado, es suya. Y siempre, escuche, siempre va a cumplir un propósito mayor a nuestro entendimiento, siempre. Porque está en el plan de Dios. Así usted se haya metido solo, está en el plan de Dios. Y si Dios lo metió, mucho mejor. Porque es espectacular. Pero a veces nos metemos solos, pero también tranquilo que está en el plan de Dios. No lo justifica, pero está en el plan de Dios. La semana pasada vimos cómo José fue exaltado igual que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el momento en que el hambre llega al pueblo escogido de Dios. Esa frase, guárdela. El hambre llega al pueblo escogido. O sea que también a los escogidos les puede llegar, ¿qué? El hambre. No solo física, sino escasez espiritual. De hecho, estamos viviendo tiempos, si sabía, donde hay hambre en el mundo y hay escasez de buena comida espiritual. Los púlpitos están llenos de falsedades, de mentiras, de gente alimentando 50,000 personas que cree que está alimentando, pero no las está alimentando. Están desnutridos, no conocen la palabra. Entonces hay hambre, pero no hay ¿qué? Comida. ¿Hay gente? Claro, pero no se trata de gente, se trata de el alimento que dan, el alimento que Dios quiere dar. Mire el versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Pregúntese, ¿por qué os estáis mirando a veces y no hacemos nada? Solo nos miramos unos a otros y no hacemos nada. Y hay alimento para repartir. Aparece nuestro personaje anterior de la serie anterior, llamado Jacob. El texto nos dice que conserva un poco de autoridad sobre su casa, ¿cierto? Todavía conserva autoridad porque está mandando a sus hijos, a los hermanos de José. Les habla de ir a Egipto por comida para que solucionen esa situación, esa crisis. Les dice, ¿qué hacen mirándose? O sea, no están haciendo nada, o sea, solo mirándose. Y en Egipto hay comida. Para el pueblo de Israel nunca fue fácil descender a Egipto.
Siempre hay una connotación espiritual cuando se habla de descender a Egipto. Las veces que lo habían hecho, sucedieron cosas no muy buenas. Abraham descendió a Egipto en capítulo 12, versículo 10. No lo voy a leer porque ya vimos la serie de Abraham, pero si usted lo quiere leer, lo puede leer. Dice que descendió Abraham a Egipto y que allí le tocó decir que Sara era ¿qué? Su hermana, porque era muy linda y le daba miedo que lo mataban. Allí tuvo problemas con el rey Abimelech, ¿no? Allá fue su primer problema en Egipto. ¿Se acuerda que lo sacaron? Los echaron. A lo último les tocó sacarlo y allá empezó los problemas en Egipto. Es curioso que es la misma razón de este versículo. ¿Había qué? Hambre. Vamos a leerlo mejor porque a veces uno cree que ustedes se acuerdan y de pronto no se acuerdan. 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. O sea, hubo una hambruna 100 y pico de años antes. Ahora hay otra hambruna para descender a Egipto. Lot escogió las tierras hacia Egipto y terminó bajo juicio de Dios en Génesis 13. Lot también escogió irse ¿hacia dónde? Hacia Sodoma y Gomorra, era camino a Egipto, iban hacia Egipto. En capítulo 26 Dios habló a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto porque va a traer problemas. Es decir, Egipto juega un papel importante en el pueblo de Dios. Escuche, hoy es igual. Egipto sigue jugando un papel importante en nosotros. ¿Quién es Egipto para nosotros? El mundo. Dios dice, no desciendas al mundo. Pero es que en el mundo hay más abundancia que en la iglesia. No descienda al mundo. Esto es un proceso para la vida de Jacob, para la vida de los hijos de Jacob. Él tiene obligatoriamente que descender a Egipto. No es que quieran, es que toca. ¿Debido a qué? A la hambruna que hay en ese momento. Versículo 2. Dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. La orden es ir, es una orden, comprar alimentos para no morir. El hambre llevó el patriarca a liderar a sus hijos y a que despertaran. A veces necesitamos un poco de hambre para ¿qué? Despertar. O sea, si tú estás durmiendo, foqueando en la vida espiritual, necesitas una crisis para despertar. Cuando tú crees que todo va bien, es preocupante. Eso no es bueno. Versículo 3, descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Detalles importantes. ¿Cuántos descendieron? ¿Cuántos eran? 12. José no ha muerto. Son 12. Son 12 tribus. ¿Descienden cuántos? 10. José está en Egipto y Benjamín, ¿por qué no lo dejaría ir? ¿Se ha puesto a pensar en la mente de Jacob? Dice, descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Parece que Jacob sospechaba algo de estos personajes después de todos esos 20 y pico años que han pasado. Él dice que Jacob, él mismo dice, ahora va a decir que José está muerto. Pero la actitud de Jacob nos deja mucho que pensar en ese momento. No confiaba en ellos totalmente porque no manda a su hijo menor. O podríamos pensar que sospechaba de ese pasado de hace muchos años, decir, tuvo 22 años para meditar y decir, no revisé la túnica, no miré, mis emociones me ganaron, no tengo pruebas. Podría pensar eso, estamos especulando el texto. Versículo 4, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, aclara, ¿no? El texto es tan chévere, dice aclara. No es hermano de Rubén, de Simeón, es hermano de quién? De José, por papá y mamá, ¿no? Y dice que no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Ahí está la sospecha. Ahí está el corazón del patriarca dudando, diciendo, no quiero que me traigan otra túnica. ¿Sí? Hace años mandé a José.
¿Cuántos años tendría Benjamín? Los matemáticos, los que llevan la serie en la mente. Tiene que volverse a la serie. Promedio de 22 a 23 años. Él nace cuando José va a ir a los 17, 16 más o menos. Es decir que José es 16 años mayor que él y José está en los 39. Benjamín está entre los 22 y los 23 años. Es el pollo de la casa. Los otros ya son más grandes, hombres de 50 aproximadamente, jovencitos, gracias al Señor. ¿Listo? Dice que el patriarca dice, no sea que le acontezca algún desastre. Versículo 5, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. El hambre los hizo mover. Por eso el primer punto se llama ¿cómo? El hambre trae cambios verdaderos. Si no hay hambre, siguen allá en Canaán, engordando, viviendo allá, pero resulta que Dios tenía un plan perfecto con el pueblo de Israel. Los hermanos de José llegan a Egipto, una vez más nombra el autor, o sea, Moisés dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. ¿Los hijos de quién? De Israel. Benjamín no fue, recuerde eso. Por eso deben ser ellos los 10 los que vivan la confrontación con su hermano José. Benjamín no lo vendió. ¿Sí nota? Hay un corazón de Benjamín con José unido por papá y mamá, pero aparte de eso no lo vendió, era un niño, era un bebé. Él no participó. Es la providencia divina cuadrando todo para que Jacob no mande a Benjamín y el trato sea ¿para quién? Para los 10. Toda la tierra está hambrienta, no hay comida, solo en Egipto. Dios levantó un José para administrar las riquezas. Es igual ahora, iglesia, toda la tierra está llena de hambre de Dios. Ha enviado a su Hijo, quien es heredero de todo, para saciar las almas que están muriendo de hambre y sed. Al igual que Canaán está llena de hambre, la tierra está llena de hambre, al igual que hay un José, hay un Salvador hoy para los hambrientos. Amén. Jesús dijo claramente que Él es el pan del cielo en Juan 6:35. Él dijo que Él descendió del cielo como el pan. Pero también dijo en Juan 4, en la historia de la mujer samaritana, versículo 13 y 14, que Él es el agua de vida y que solo los que beban de esa agua nunca volverán a tener sed. Entonces, el pan de vida y el agua de vida está entre nosotros. Si usted tiene hambre y tiene sed, es porque no ha buscado a Cristo realmente para ser saciado. Segundo, José se encuentra con sus hermanos del 6 al 17. José era el señor de la tierra, dice versículo 6, quien le vendía todo a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro a tierra. Ahí vemos el cumplimiento parcial del sueño de José, que los hermanos se inclinarían ante él, literal. El término señor de la tierra que usted ve ahí es un hombre poderoso, un ministro, un gobernador a quien le ha sido delegada toda autoridad en Egipto. Los hermanos de José se postran ante él sin tener idea de quién es. Ellos no saben todavía. De hecho, en este capítulo no vamos a ver nada, todavía no se revela a sus hermanos. Se está cumpliendo el sueño de los 17 años de José, cuando tenía 17, cuando lo vendieron. Vemos unos campesinos ante el primer ministro. La escena es, ahí está la escena de José ante sus hermanos. ¿Sí ve que tiene una cosita blanca en la cabeza? Versículo 7. José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ¿qué? Ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido?
Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Es fácil deducir esto. José tiene 17 años cuando lo venden. Sus hermanos, la mayoría son mayores, no la mayoría, todos son mayores que él. Hay una etapa en la vida de nosotros en que no hay muchos cambios, de los 25 a los 50, 60 no hay muchos cambios. Entonces era fácil ver ese grupo de 10 y decir: estos son mis hermanos. Para ellos no era fácil, porque él está afeitado. Los egipcios no usan barba. Tiene las túnicas que se ponen ellos, la ropa, maquillado. Los egipcios se maquillaban, ¿sí sabía? Él está en otra cultura. Entonces, ellos lo vieron y nunca se imaginaron que él fuera José. Él los vio y la misma barba, la misma ropa, las mismas mañas. Todo era igual en ellos, más viejos. Además, ver esos 10, yo creo que era muy fácil conocer ese grupito. Los estudiosos dicen que quizás José buscó a sus hermanos porque él sabía que venía gente de toda la tierra y tal vez estaba buscando ese grupo particular de los 10 hermanos. Y dice que no lo conocieron, pero que él los conoció y que les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Versículo 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron, ya lo explicamos. Versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Empieza el proceso de un diálogo de confrontación. Recuerde que José es el prototipo de Cristo que viene a confrontar el pecado de sus hermanos. Nosotros somos sus hermanos. Él viene a confrontar y empieza ese proceso a hablarles a propósito. Aclaramos que no era venganza, no tenía resentimiento. Solamente es un hombre muy sabio que está buscando llevarlos a recordar su pecado, a recordar su falta. Dice que les acusó de espías. Dijo: vosotros sois espías. Versículo 10, ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar ¿qué? Alimentos. El trato de José hacia ellos no en ningún momento es vengativo. Está mirando su carácter, está mirando su reacción, está mirando su corazón. Los acusa de espías a propósito. Dice: vamos a ver qué hacen cuando les diga que son espías. La imagen no es fácil para nosotros porque no estuvimos allá, pero es un hombre poderoso. Usted no se imagina el poder que tenía en esa época. Egipto es la nación más poderosa del Antiguo Testamento, más que Babilonia. Lo que sucedía allá no es comparable a ninguna potencia hoy mundialmente. Es un nivel a la época en proporción a lo que hoy somos nada comparados con ese Egipto. Gente muy poderosa, mucho dinero, mucha inteligencia. Ya tenían las ciencias, los artes, ya tenían muchas cosas como nación. Este diálogo es apasionante. Estar en los zapatos de José, del hombre íntegro que no guarda rencor, no lleva cuentas. Por si usted lleva, anúlelas. Él no lleva cuentas de las faltas de los demás. Eso nos cuesta a nosotros. Él está ejerciendo el lugar de Dios hacia el pecador, llevándolos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Él sabe por dónde va. Versículo 12, 11. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron ¿qué? Espías. José empieza a corroborar la información familiar. Él empieza a asegurar más, dice: no hay duda. Por si de pronto él dudaba, dice: tengo que estar seguro, porque pueden haber otros 10 hermanos, pero tengo que estar seguro que estos 10 son mis hermanos. Dice que somos hijos de un varón. Están hablando de Jacob. Versículo 12, pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Les dice: no, me están mintiendo, ustedes no son lo que dice ser. Ustedes vinieron con un propósito malo a esta ciudad. Versículo 13, ellos le respondieron: tus siervos somos. Ahí está la corroboración, lo que corrobora, perdón. 12,
hermanos. Mire esto tan bonito. Hijos de un varón, ¿dónde? En la tierra de Canaán, toda la biografía familiar. He aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro, ¿no qué? Es José. Están diciéndole a José que José no aparece. Sí. Ellos son los hermanos de José. Él está seguro ahora que son sus hermanos. Corrobora toda la información. Acusándolos de espías, les sacó información. Les dice que deben probar que están diciendo la verdad. José les dijo, eso es lo que os he dicho afirmando que sois espías, versículo 14. Versículo 15, en esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Si ven la prueba, les está diciendo, bueno, si realmente son 12 y hay uno en la casa del padre, el otro no aparece, que es él, tráiganme al menor. Tengo que comprobar que es verdad o si no los van a matar. ¿Por qué? Por espías. Imagínense el carácter de José. Ahorita hay un detalle que él está hablando en el idioma egipcio, porque hay un intérprete. O sea, ni modos, no podían sospechar que era el hermano. Deben traer a su hermano menor como prueba que dicen la verdad. Les dice que envíen a uno por el hermano que falta y que los demás deben esperar en la cárcel, dice. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois ¿qué? Espías. Tremendo dilema, ¿no? Tremendo pánico que tenían esos hombres ahí. Están ante un ejército, son 10 hombres contra un imperio, campesinos sin armas, perdidos, pero José los está llevando al máximo, a la presión, donde se aprende. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Los metió a la cárcel. ¿Dónde estuvo José? En la cárcel. ¿3 días? 2 años. Estuvo en la cisterna. ¿Sabe para dónde los lleva? Le dio un poquito de su propia medicina con misericordia. O sea, misericordioso era José. Cristo es misericordioso, nos da un poquito a veces de nuestra propia medicina para recordarnos. Algo pequeño para lo que ellos hicieron con él. Estar en la cárcel les recordaría el momento en que vendieron a su hermano. La conciencia cauterizada necesita ser despertada y no hay otra manera para que suceda que no sea con una dosis de lo mismo que ellos hicieron. Cuando Dios te permita vivir una dosis de aquel pasado, tal vez está recordando que tu conciencia se está endureciendo. Te está diciendo, alerta, tu conciencia no está bien, debes estar en plenitud con Dios. Tercero, sabiduría para confrontar. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Proverbio lo personifica como la sabiduría. Él es el espíritu de sabiduría, Cristo, en él mora toda la sabiduría. Aclaremos algo, que cuando se habla de confrontar nuestra vida o la vida de alguien, debe hacerse con sabiduría y con la verdad. José ha sido formado en esos años para lidiar con personas. Lidió con la casa de Potifar, lidió con la cárcel, ahora lidia con toda la nación. Su corazón es sabio, quiere lo mejor para sus hermanos. Pero él sabe a ciencia cierta y los conoce. 17 años con ellos, vio su carácter. ¿Cuál era el carácter de los hermanos de José? Engañadores, porque venían de un hombre engañador. Su carácter era engañadores. Él los conocía, pero él sabe que necesitan una lección. Él sabe que solo a través de esa lección pueden llegar a reconocer que pecaron, que sus corazones no fueron correctos, y por eso pasa al siguiente proceso, que es la sabiduría para decir lo que dice versículo 18. Al tercer día les dijo José, haced esto y vivid.
Él les dice, van a hacer lo siguiente para que puedan vivir. O sea, él es como Dios en ese momento ahí en la tierra. Faraón no tiene nada que ver. Si él decide matarlos, los puede matar. Es un hombre poderoso. Y dice, vamos a hacer lo siguiente para que vivan. Note que es lo mismo que Moisés le dijo al pueblo. Haced esto y ¿qué? Vivid. Es lo mismo que Dios te dice hoy a ti y a mí. Obedece y vive. Para no morir nosotros en nuestro intento de ser cristianos, tenemos que ¿qué? Obedecer. Y la vida de Dios se manifestará en nosotros. Si sois hombres honrados, le dice, sí, sois hombres honrados. Quede preso en casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Luego de tenerlos 3 días en la cárcel, José cambia la idea, la estrategia, saca a sus hermanos, les dice qué deben de hacer, les dice que él es temeroso de Dios. Ahí dice versículo 19, el versículo dice José, haced esto 18 y vivid, yo temo a Dios. Eso les dio ya un poquito de tranquilidad porque en Egipto habían muchos dioses. Ellos saben que está hablando del Dios hebreo. Les dice que traigan a Benjamín, al hermano menor, que la vida del que se queda depende si traen a Benjamín o no. Ese es el trato. José quiere conocer su corazón. Eso quiere Jesús. Quiere conocer nuestro corazón. ¿Acaso no lo conoce? Sí. Pero Él quiere que usted también se dé cuenta quién es usted, para que sea confrontado. José quiere enseñarles una gran lección. ¿Quién me dice cuál es la lección? Está clara en la enseñanza. Hay una lección poderosa que Él quiere enseñarles. Él quiere enseñarles el valor de un hermano. ¿Lo ven ahí o no lo ven? Hace 22 años vendieron a un hermano. Ahora Él quiere que rescaten a un hermano. ¿A cuál? Al que queda en la cárcel. Él quiere probar si su corazón es el mismo de hace 22 años cuando lo vendieron a él. Si lo van a dejar abandonado a Simeón en la cárcel y no van a volver por él. O Él quiere probar si algo les está sirviendo esta hambruna y esta lección que están viviendo. Ellos deben aprender otra cosa, decir la verdad. El engaño ha estado en su vida. Todavía están engañando a su padre. Hace 22 años no le han contado la verdad. No le han dicho que José, ellos lo vendieron. Su corazón es engañoso. Necesitan vivir bajo la verdad. Versículo 20, pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Versículo 21, decían el uno al otro, escuche, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La prueba hizo efecto, la cárcel ablandó, el trato llegó, su corazón empieza a reconocer sus pecados. Note cómo ellos hablan, ellos asocian lo que está pasando con su hermano Simeón, que debe quedarse en la cárcel como consecuencia de lo que hicieron años atrás. Están viendo la mano de Dios sobre ellos, están diciendo Dios nos está juzgando, no José. Ellos están viendo a Dios. Escuche, ellos no dicen vendimos al fastidioso, no, él se lo merecía al fin y al cabo, ¿sí? El viejo también por ser el favorito, ¿sí? No, primera vez que ellos dicen hemos pecado contra nuestro hermano. Pregunta, ¿hemos pecado contra nuestro hermano? ¿No? Si tú crees que no, piénsalo bien. ¿Has pecado contra tu hermano? ¿Has pecado contra Jesús? Él es tu hermano. Él es nuestro hermano mayor. Hemos pecado contra Él. Y también pecamos contra los hermanos de acá. O sea, es doble, añadimos un poquito más. Este verso es el momento del arrepentimiento en la vida de ellos, este versículo.
Por eso la sabiduría para confrontar hace que las personas vengan al arrepentimiento, porque es una confrontación de parte de Dios. Son confrontados por su conciencia, por su pecado. Son culpables y lo saben, todavía son culpables de esa falta. Hagamos un recuadro del arrepentimiento, cómo funciona en el corazón del hombre. Entonces voy a hacerle un paralelo con el versículo 21. Vaya con sus ojos al versículo 21. Por un lado dice, hemos pecado. ¿Eso qué está diciendo? Que son culpables. Y al frente póngale, si está tomando nota, conciencia. La conciencia les está recordando que son ¿qué? Culpables, que han pecado. Son tres cosas en ese versículo. Lo siguiente dice, vimos la angustia de su alma. Vimos la angustia de su alma. Al frente póngale recordar o recuerda. Escuche, usted no puede pretender vivir arrepentimiento si no recuerda su pecado. Tiene que recordarlo. Entonces, ¿de qué se va a arrepentir? Por eso a veces esas oraciones tan livianas, Señor, perdóname porque he pecado. Dios dice, dilo en qué has pecado. ¿Dios lo sabe? Claro, pero es usted el que tiene que reconocerlo, es usted el que tiene que ver la magnitud de ese pecado. He adulterado, Señor, he mentido, he robado, he sido chismoso, he sido calumniador, he sido murmurador, he sido deshonesto, he sido. Él quiere oír del pecador y eso te obliga ¿a qué? A recordar la escena. Cuando hiciste la falta, te lleva. Ellos recordaron la cara de José, la angustia cuando estaba en la cisterna y pedía a gritos que lo sacaran y ellos se sentaron a comer pan. ¿Se acuerdan la historia? Eso es. Y tercero, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, la razón. Entonces la conciencia, el recuerdo y la razón son confrontados en el arrepentimiento. La razón. El sentido común les dice, fue mal, estuvo mal, la embarramos. No vamos a hacer lo mismo con Simeón. Vamos a ir y vamos a hablar con nuestro padre. Versículo 22, aparece bendición. Rubén. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Y no escuchasteis. Aquí también se nos demanda ¿qué? Su sangre. O sea, es como si pensaran que estuviera muerto. El hermano mayor les recuerda que él les dijo en ese momento, recordémoslo, 37, 21, 22. 37, 21, 22. ¿Qué les dijo Rubén? ¿Se acuerdan? 37, 21, 22. Ya se nos ha olvidado, por eso hay que leerlo. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Les dijo Rubén, no derraméis sangre. Otra vez lo mismo que habló en el 42. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén dice, yo les dije que no lo matáramos. Yo hice lo que tenía que hacer. Ahora se nos demanda su sangre. José, versículo 23, donde estamos, 42, 23, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. O sea, José hablaba con ellos en el idioma egipcio, traductor para los hebreos. Los hebreos hablaban, traductor para José. Siempre han habido los traductores, ¿sí ve? No solo Google, había traductor. ¿Cómo iban a entender y cómo iban a saber que era José? Difícil, ¿cierto? Claro, era un hombre absolutamente diferente. Versículo 24, se apartó José de ellos y lloró, y después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. José escuchó todo lo que hablaban, todo eso que dijeron, José lo escuchó. Hemos pecado, vimos su angustia. Imagínense cómo sería el corazón de José en ese momento de no poder revelarse todavía. El hombre sabio sabe cuándo lo debe hacer. El hombre que es
de Dios, él sabía que ahí no era el momento. Luego de llorar, toma a Simeón y lo deja prisionero mientras ellos van y vuelven. Versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniendo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así hizo con ellos. Qué misericordia, ¿no? Qué amor. Póngase a pensar, estamos en una crisis acá en Colombia, aunque usted no lo vea. Todo está caro, o estoy diciendo mentiras. Todo está caro. Entonces usted vaya a ese mercado y llega a la casa y en la bolsa lleva toda la plata que gastó de la factura. 50.000, y ahí le aparecen los 50.000 en la bolsa. Qué bendición, ¿no? Uy, Dios me bendijo, claro. Toda la plata se la devolvió. La crisis del hambre no solo demanda comida, demanda ¿qué? Dinero. Escuche, Egipto se apropió de toda la tierra. Ahí dice la palabra más adelante, cuando se acabó el dinero, porque a todo el mundo se le acababa la plata, ¿qué llevaban? Vacas, animales, tierras, personas. Vendían las personas, vendían los hijos, vendían la familia por comida. ¿Qué pasa? Si a usted lo vendían a Egipto, pues tenía comida porque allá había comida. Vaya, toca venderlo a usted, mijo, vaya para allá y allá tiene los 3 golpes. ¿Sí ve? Va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, les devolvieron el dinero, versículo 26, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron. Ellos no sabían que el dinero ahí, versículo 27, abriendo uno de ellos su saco para dar a comer a su asno, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es lo que nos ha hecho quién? Dios. Tremendo, ¿no? ¿Cómo cambió su mente? ¿Cómo cambió su corazón con ese diálogo con José y esa confrontación que tuvieron? ¿Cómo cambió en ese momento todo? ¿Sí los ve? Ya no dicen cómo nos ha hecho esto la vida, cómo nos ha hecho esto aquello, sino cómo nos ha hecho esto ¿quién? Dios. Cómo Dios nos ha hecho esta situación. O sea, su palabra, su mente, su corazón es absolutamente diferente a lo que era antes. Han sido transformados por el poder de ¿qué? De Dios en las palabras de ¿quién? De José. En ese proceso vemos que el corazón de ellos está siendo confrontado para un cambio, porque al ver que les devuelven el dinero, no dicen que fue suerte o no dicen que sea una trampa, ni siquiera ellos piensan ello. Ellos expresaron, esto es lo que nos ha hecho ¿quién? Dios. Vemos que estaban entendiendo lo que estaba pasando y estaban entendiendo la providencia divina. Sabían que habían ido a Egipto por comida, sabían que ese proceso de dejar a un hermano en la cárcel y de tener que ir a recoger al otro, les estaba recordando su pecado. Siempre que Dios quiere confrontar a su pueblo, tiene que recordar el pecado para que venga una ¿qué? Restauración. Siempre será así. Cuarto y último, del 29 al 38, Génesis 42. Un informe sin engaño. Qué interesante, ¿no? Los mentirosos, los engañadores, los asesinos, el incesto, ¿había incesto? Claro, Rubén cometió incesto. Los hermanos de Dina mataron a unos hombres en Siquem. Todos son bendición. Y su carácter es transformado en ese encuentro con José sin saber que él era José. Todavía no lo saben. Llegamos al final del capítulo donde vemos a unos hombres diferentes. Aquí ya no son los mismos que salieron de Canaán. Están regresando a su tierra con un informe verdadero, sin engaño. Cuando eres confrontado, el engaño se acaba. Ya no hay engaño en nuestro corazón. La confrontación ha surgido el efecto correcto, y es el arrepentimiento que lleva a vivir una vida en la verdad de Dios y su palabra. Solo es el comienzo de la verdad, porque más adelante van a contar todo. Van a decirle al papá la verdad. Eso será en los próximos capítulos, dicen por ahí. ¿Sí? 29. Venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra.
Le contaron que habían sido maltratados por José. Ya no están los rudos, ya no son los malos, ya no son los que vendieron a su hermano, ahora están dándole quejas al papá. Papá, nos trataron fuerte, fue duro, fue difícil, nos trataron de espías. Para ir ablandando el corazón de Jacob, porque le van a contar que tiene que mandar ¿a quién? A Benjamín. Si no manda a Benjamín, pierde todo. Versículo 31, y nosotros dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, y empieza todo el proceso, somos dos hermanos, repiten lo que le contaron a José, hijo de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Le están narrando a su padre todo lo sucedido, vamos bien hasta ahí. 34, traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados, así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Versículo 35, aconteció, mire que aquí solo uno había encontrado el dinero, y ellos se asustaron, dijeron, uy, esto es de Dios, pero acá lo encuentran todos. Aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, ¿qué pasó? Tuvieron temor. Jacob también se preocupa, dice, uy, esto está raro. O sea, ¿por qué no recibieron el dinero? ¿Por qué no devuelven el dinero? Y ellos no le han contado, ¿sí ve cómo le han ido contando lentamente para darle la estocada final? Para decirle, toca llevarnos al menor, al niño, al bebé de 23. Dice 36, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón, ¿dónde está Simeón? En la cárcel. Dice, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí, son todas estas cosas. Vemos la reacción de Jacob, quien revela su corazón. ¿Hay tristeza por José? Obvio, todavía está triste. Simeón está preso, ahora debe enviar a Benjamín. Quizá piensa que perderá otros dos hijos, igual que pasó con José. Pero note la misma frase final. Contra mí son todas estas cosas. Hay culpa en el corazón de Jacob. Ahora la pregunta, ¿cuál es la culpa? ¿Por qué Jacob tiene culpa a estas alturas de la vida cuando ya está en sus últimos años? Va para 130 años. ¿Por qué tiene culpa? Porque él sabe que no tuvo carácter con sus hijos y tiene culpa. Y él dice, no, esto es contra mí. Dios me está tratando, Dios me está procesando. Versículo 37. Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Tremendo el corazón de Rubén. Qué cambio, ¿no? Qué nacimiento, o sea, eso es poderoso. Ver la actitud de Rubén. Comienza a hacer lo que debió hacer cuando vendieron a José. Eso debió haber hecho. Haber impedido que vendieran a José en capítulo 37. Está dispuesto a que sus dos hijos mueran por sus hermanos, Simeón que está preso y Benjamín que debe ir para que lo liberen. Vemos la transformación del primero, Rubén, el que se acostó con la esposa, una de las esposas de su padre, el que cometió incesto. Esa es la actitud. Entregó a sus hijos, dijo que mueran. Él no le dijo, puedes tomarlos. Dijo, no, que mueran. Si tienen que morir, que mueran. Era muy fuerte el cambio en la naturaleza de Rubén en el primero que se evidencia. Versículo 38. Él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. En primera instancia, Jacob se rehúsa a mandar su hijo menor, que debe estar sobre los 23 años. Dice que José ha muerto y que no está dispuesto a perder a Benjamín también. Esa es la primera reacción. Él dice, no voy a perder a nadie más. Pero recuerde que está Simeón en juego también. Recuerde que está el hambre. La comida se acaba y el hambre continúa. Amén.
Todos están atrapados en su pasado. Jacob está atrapado en su pasado, en su falta de carácter como hombre. Su conciencia está despertando a la verdad, la de todos, la cual traerá libertad, pero siempre será necesaria la confrontación para que venga la restauración. Ese es el título del sermón de hoy, la confrontación versus la restauración. Recuerde que siempre nos conducimos hacia un lugar eterno, hacia el infierno o hacia la eternidad con Cristo, siempre. Todos los días de su vida, iglesia, todos los días que usted vive y respira, está conduciéndose a un lugar eterno y está más cerca de ese lugar eterno, cada instante. Por eso, lo que obedecemos en esta vida es más importante que lo que pensamos. A Dios no le importan sus pensamientos, lo siento, es así. A Él no le importa lo que usted piense. A Él le basta lo que usted ¿qué? Obedece. Ese es el punto. Obediencia quiero, no sacrificios. Misericordia quiero, no sacrificios. Eso dice la palabra. Aplicaciones para cerrar. Esta es la que más me gustó y la que más me confrontó a mí, la primera. El paso del tiempo no borra una conciencia culpable. El paso del tiempo no borra una conciencia culpable. Aunque escuche estas cosas, que son cosas que pasan en la rutina del ser humano. Aunque haya sido declarado inocente en un tribunal, sigue siendo culpable en su corazón el delincuente. Él sigue siendo culpable. ¿Por qué? Porque es culpable ante Dios. Aunque vaya a una cárcel a pagar, tiene que arreglar con Dios, porque está arreglando ¿con quién? Con la sociedad, pero no con Dios. Aunque se produzca un divorcio cuando no es bíblico, la conciencia es culpable. Y es culpable hasta mucho tiempo, hasta que Dios restaure esa relación. Aunque las cosas en secreto no se sepan, usted es culpable y yo soy culpable. Aún después de que décadas de agua aún después de que décadas de agua contaminada hayan sido limpiadas debajo del puente de nuestra memoria, aún así nuestra mente recuerda el pasado. El paso del tiempo no borra una conciencia culpable. Pero si hay algo que la borra, la gracia. El amor y la misericordia del Señor pueden borrar una conciencia culpable. Segunda aplicación. Es una pregunta. ¿Llevas lista negra de las faltas de los demás? José no llevaba una lista, nada. Contra nadie, ni contra el copero, ni contra la esposa de Potifar, ni contra los hermanos, ni contra nadie. Él no llevaba lista negra. Pero hay otro que no lleva lista negra. Dios no lleva una lista de nuestros pecados. De todos aquellos que han sido salvos, todos sus pecados fueron ¿qué? Borrados, limpiados con la sangre del Cordero. Siguiente, una conciencia cauterizada necesita ser despertada por Dios. Necesitamos, iglesia, despertar en nuestra conciencia. Ser conscientes que 24/7 estamos delante del Señor. No cuando vienes el domingo a la iglesia, no cuando vas a orar en tu casa, no cuando vas a una reunión entre semana, 24/7 vivimos. Por eso dice, para Él vivimos y para Él ¿qué? Morimos. Si comemos, lo hacemos para el Señor, y si no comemos, lo hacemos para el Señor. Es increíble los detalles que Dios tiene. Y finalmente, la restauración de una vida comienza ¿dónde? Con el arrepentimiento. ¿Sí vio lo que pasó con los hermanos de José en el versículo 21? Hemos pecado. Solo ahí comenzó la restauración de ellos. Cuando ellos reconocieron ¿qué? Su pecado. Póngase sobre sus pies y vamos a orar.